Son las 4 de la tarde con 34 minutos. Durante la mañana de hoy se desarrolló la audiencia por una tutela de derechos que fue planteada por la defensa del presidente Pedro Castillo, una de las investigaciones que se le sigue. Precisamente tenemos comunicación con su abogado, el doctor Benji Espinosa. ¿Qué tal, doctor Espinosa? Muy buenas tardes. Jorge, un placer como siempre. Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos exactamente en qué se fundamentan sus argumentos respecto a esta tutela de derechos que se presentó y que ya está digamos, en el ámbito de la evaluación por parte de los magistrados. Sí, hoy el juez supremo de investigación preparatoria escuchó los argumentos que hemos planteado y escuchó también la refutación de parte de la Fiscalía. Básicamente nuestros argumentos giran en torno a 3 puntos. Primero, que el fiscal de la Nación es incompetente para investigar al presidente de la República fuera de los supuestos establecidos en el artículo 117 de la Constitución, que reconoce 3 infracciones constitucionales y un solo delito. Al presidente de la República del Perú, solo por un delito durante su mandato, puede investigarlo, puede ser procesado, que es traición a la patria. No puede ser por colusión, no puede ser por organización criminal, no puede ser por tráfico de influencia. Primer punto. Segundo, que al investigar la Fiscalía, siendo incompetente, no solo desvía del procedimiento preestablecido por ley al presidente de la República, sino que además le da un tratamiento discriminatorio si comparamos el caso del presidente Pedro Castillo con los otros expresidentes. Es más, te pongo un ejemplo. En el caso Humala, el propio Pablo Sánchez, como fiscal de la Nación, reconoció que no podía investigar a Humala frente a una denuncia de delitos de corrupción porque reconocía que el artículo 117 hace que el presidente sea inviolable. Hay un estatuto constitucional de inviolabilidad mientras dure su mandato. Lo dijo el propio Pablo Sánchez. Pero con Pedro Castillo cambió. A Alan García no se le investigó. A Alejandro Toledo tampoco. A Pedro Pablo Kuczynski tampoco. ¿Y por qué a Pedro Castillo sí? ¿Qué ha cambiado? Que se llama Pedro Castillo. Entonces, evidentemente está recibiendo un trato discriminatorio. La carga de los indicios, las investigaciones preliminares. Hay varios factores que pueden influir dentro de la decisión del fiscal de la Nación. Jorge, te voy a poner. Han habido investigaciones, te voy a poner como ejemplo, con más indicios. ¿Tú te acuerdas del caso Petroaudios? ¿Perdón? El caso Petroaudios no fue un caso escandaloso. Exacto, el caso Petroaudios, gobierno de Alan García, 2008. Un caso absolutamente escandaloso. ¿Alguien se atrevió a investigar al presidente Alan García? No, hay que esperar que termine su mandato. Es lo que manda la Constitución. El caso de Belaúnde, en el 68, hemos puesto hoy el ejemplo en la audiencia. El contrabando que hizo que terminó en la dimisión, la renuncia del ministro de la Marina, contrabando, afectación al sector textil. Acá alguien se atrevió a decir el presidente Belaúnde tiene que responder por el ministro. Ya. Es que ahora, no es una situación de indicio. ¿Cómo refuta usted el argumento que señaló el propio fiscal de la el fiscal Pablo Sánchez respecto a que si es que se procediera con suspender la investigación, como señala usted, porque no se puede investigar, eso es una interpretación personal suya, porque en realidad la Constitución en el 117 dice no se le puede acusar. La interpretación de que no se le puede ni investigar es suya, pero en todo caso, se señalaba desde el Ministerio Público que cómo se hace para desarrollar una investigación que involucra a un presidente de la República y cómo se hace para salvaguardar las pruebas que finalmente se podrían poner a la luz o podrían ir saliendo durante la investigación. O sea, ¿qué puede pasar con eso? ¿Peligra ahí, digamos, el tema de las pruebas, de los indicios, de todo lo que se puede encontrar, incluso el acervo documentario? ¿Cómo refuta usted eso? De manera muy clara y muy sencilla. A ver. Las pruebas son del hecho, no de la persona. El ministro Silva investigado. Congresistas investigados. ¿Hay personas investigadas? Sí. ¿El hecho se investiga? Sí. ¿Los delitos, los 3 delitos se investigan? Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Más bien, el inconveniente está en que si se procesa al presidente Pedro Castillo con esta prueba que es ilegítima, porque toda aquella obtención de prueba que viola la Constitución y la ley es ilegítima, es nula. En su momento, esa prueba puede ser declarada excluida. ¿A qué prueba se está refiriendo, doctor, por favor? Para evitar esas nulidades, para evitar esas exclusiones. Me refiero a que cuando se obtienen pruebas de una investigación que nace siendo inconstitucional, esas pruebas son
inconstitucionales también. Ese es su A punto eso de me vista. refiero. ¿Por qué? Inconstitucional Porque eso es lo que manda la ley. supuestamente No, no es en mi el punto de vista, 117 es no lo que señala. establece la ley. No, la ley dice que el 117, la ley es una interpretación la ley suya. es el artículo 117 y el artículo 117 dice que al presidente de la República no se le puede acusar, nada más, no se le acusa. Sí. No dice en ningún momento que no se le puede investigar. Te invito a que leas el 117 con el artículo 99. Ya. Para que tú ¿Usted me puedas refutar. usted nos podría Lea, iluminar, yo te por voy a favor, explicar con ese apartado? Por supuesto. A ver, muchas gracias. Ahí está el primer error en que los han inducido lamentablemente los periodistas, A abogados que creen leer la Constitución y la leen mal. Ya. El 117 dice, el presidente solo podría ser acusado 4 supuestos. ¿Está bien? Traición a la patria, Exacto. disolver el Congreso fuera de los supuestos de la Constitución, no convocar elecciones, impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Ya. Pero esa acusación no se refiere a la acusación penal, se refiere a la acusación constitucional. Porque si tú revisas el artículo 99, el 99 de la Constitución dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso. 1, presidente de la República. 2, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo. O sea, en otras palabras, para que se me entienda, el artículo 99 de la Constitución reconoce el antejuicio. Ningún alto funcionario puede ser procesado si no pasa por el filtro del Congreso. Acusación, dice, acusado, Congreso, acusación constitucional. El 117 dice, un momentito, de todos los altos funcionarios, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, todos ellos, el único que es inviolable por su función, por el altísimo cargo que le cupe dentro del Estado, es el presidente. Pero el 117 Entonces, no habla de acusación constitucional tampoco. Pues, sí, permítame cerrar esa idea Espinosa, para que se entienda. Pero Jorge, entonces entiéndeme, a ver. O sea que cuando el artículo 99 dice corresponde a la Comisión Permanente del Congreso acusar ante el Congreso, ¿de qué estamos hablando? ¿Una acusación fiscal? O sea, ahora una comisión permanente del Congreso ante el Congreso va a ser una acusación penal, es una acusación constitucional. Por favor, Jorge, eso es lo que dice el artículo 99. Estamos hablando del ámbito penal hay que leer el del Ministerio 117 Público. con el 99. Pero estamos hablando del ámbito penal del Ministerio Público, no estamos hablando de la acusación constitucional. El primer punto que tú me decías es... Pero tú me decías, doctor, el 117 dice acusación, no dice investigación. Hay que leer porque dice acusación. No se refiere a una acusación penal, se refiere a una acusación constitucional. Y un segundo punto que hoy hemos expuesto y hemos aclarado, las constituciones de 1823 hasta la constitución de 1854 sí establecía un régimen de responsabilidad del presidente. Textualmente decía, cuando el presidente durante su mandato comete delitos de función, será acusado, que se debe entender como investigado. ¿Correcto? Ya. Pero a partir de la Constitución de 1860 eso cambia. Textualmente el constituyente dice, no, un momentito, el presidente de la República durante su mandato no puede ser procesado, puede ser acusado, no puede ser acusado, no puede ser procesado, no puede ser perseguido, salvo por 4 casos. Y eso se ha venido repitiendo hasta la Constitución. Usted ha señalado que no les guste es una cosa distinta. Usted ha señalado que a la Fiscalía. Si es que procede, digamos, esta investigación, o lo que decía finalmente, lo que se decía por parte del Poder Judicial respecto a la situación del presidente Pedro Castillo, él podría, por ejemplo, durante la investigación, levantarse el secreto bancario, comunicaciones, en fin, ese tipo de solicitudes por parte del Ministerio Público, usted por favor explíquenos como abogado, ¿se dan en una situación de investigación preliminar como la que es actualmente o la que involucra actualmente al presidente Pedro Castillo, o se da a partir de una investigación preparatoria? Porque estas son cosas también importantes de saber. Sí, Jorge, y es muy importante ese punto. Desde que una persona es investigada y esté en investigación preliminar o técnicamente, como dice la ley, diligencias preliminares, como manda el artículo 334 del Código Procesal Penal, esa persona que esté investigada puede ser sometida a un conjunto de medidas restrictivas. Impedimento de salida, por ejemplo, caso PPK, caso Villarán, ahorita, el caso del ministro Silva. En investigación se le impidió de salir. A congresistas, 12 allanaron, impedimento de salida. O sea, ¿cabe el impedimento de salida en investigación preliminar? Sí cabe. Pero eso también guarda relación, digamos, con la carga de la prueba, ¿no? O sea, de lo que tenga la Fiscalía de la Nación. No es simplemente que se le abre una investigación preliminar y ya se piden todas estas medidas restrictivas. O sea, hay una relación ahí entre lo que tiene la Fiscalía, los documentos, que en realidad se puede decir mucho, doctor, permítame usted, de la boca para afuera, no hablo de usted, sino en general, de todo lo que se informa respecto a las investigaciones que pueden involucrar al presidente Pedro Castillo, pero los que realmente tienen el conocimiento documentario, de testimonios y demás, son la Fiscalía. Entonces, digamos que en ese sentido,
los ejemplos que usted me da del exministro Silva, del expresidente PPK, en fin, cada uno es un caso particular y tuvo una carga probatoria o de indicios que la Fiscalía evaluó para solicitar las medidas restrictivas. Sí, pero te voy a responder con la propia disposición de la Fiscalía. Según la Fiscalía, en una posición que no comparto, por supuesto, según la Fiscalía hay indicios contra el presidente. Y por eso es que, como hay indicios, se está violando la Constitución del 117. Como hay indicios para la Fiscalía, y lo ha dicho en su disposición, podría perfectamente, con esos indicios que cree tener, ¿correcto?, podría pedirle un impedimento de salida. ¿Te das cuenta del grave riesgo que esto supone? Porque la Constitución, para que se entienda la audiencia... Esta frase, casi como un eufemismo, cree tener, también usted subestima el trabajo de la Fiscalía, entonces. De ninguna manera. Claro, pero digo cree tener, o sea, es diferente decir tiene pruebas o tiene indicios, o, en fin, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Cree tener contra el presidente, otra cosa es que tenga. Ah, bueno. Que personas... Pero esa es una evaluación que tiene que hacer la A Fiscalía. mí tal persona me dijo eso. No el abogado de parte de la persona que se punto. encuentra involucrada en una investigación, pues, doctor. Pero me estás entrevistando a mí, Sí, como claro, abogado del claro. presidente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿tengo que juzgar yo la posición de la Fiscalía o no? Bueno, ok. Por supuesto, Jorge. Entonces, lo que te digo es, para cerrar esa idea, lo que te digo es, si se permite que se investigue al presidente y puede el presidente ser impedido de salir del país, se generaría una segunda violación a la Constitución. Porque la Constitución dice que el presidente solo sale del país con permiso del Congreso, no del Poder Judicial. Pero gracias a una investigación inconstitucional de la Fiscalía, podría establecerse una segunda violación a la Constitución. Ahora el presidente, además de pedirle permiso al Congreso, tendría que estar sometido al control del Poder Judicial, cosa que no permite la Constitución. Muy bien. ¿Se entiende? Y así te podría enumerar varias cosas. Se entiende su punto y su posición y su planteamiento. Doctor, dos cositas más antes de terminar porque el tiempo se nos está volando ya. La primera, la Comisión de Fiscalización ha decidido variar la condición del presidente Pedro Castillo de testigo a investigado. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué facultades podría tener el Congreso o la Comisión de Fiscalización en los casos que está investigando? Su opinión como abogado del presidente. Sí, la razón por la que se hace esa variación, lo ha dicho textualmente el presidente de la Comisión de Fiscalización, es, hemos citado al presidente y como lo hemos citado como testigo y no ha venido, es investigado. De verdad, esas son sus razones. Pero lo que hay que aclarar ahí es que se citó al presidente y el presidente dijo, muy bien, mándeme las preguntas, porque yo soy un alto dignatario y tengo derecho a contestar por escrito. ¿Yo por qué tengo que ir a la comisión del Congreso y a someterme al escarnecimiento de ellos? También podría haber, pudo haber citado a la comisión a Palacio de Gobierno, ¿cierto? No necesariamente responder por escrito. La facultad del presidente, en su condición de presidente de la República, le permite también decir, bueno, no quiero ir al Congreso, pero pueden ir a Palacio, a mi oficina, en fin. También pudo haberlo hecho. Tan legales, Jorge, tan legales ir al Congreso, que vayan a Palacio como contestar por escrito. Todo es perfectamente legal y todo vale lo mismo, ¿correcto? Claro. Si los congresistas quieren llevar al presidente para hacer circo y para hacer show, no lo vamos a permitir. Si quieren tener su testimonio, se lo damos. Como usted dice, no. todo es legal dentro de lo que ha señalado, ¿no? O que conteste por escrito, o que cite a la comisión al Palacio, o que él propio mandatario vaya al Congreso, pero también acá hay una, claro, o sea, ya digamos, cruza el ámbito, digamos, legal, ¿no? Hay una cuestión de señales, de disposición, que tiene que ver con colaborar con las investigaciones para que finalmente se esclarezca el tema, porque eso es lo que finalmente queremos todos los peruanos y peruanas, que se establezcan los temas o que se aclaren los temas en los que aparentemente está involucrado el presidente de la República, con todo el respeto que se le tiene al señor Castillo por ser precisamente el presidente de la República. Pero si da señales de repente equívocas respecto a su discurso propiamente cuando indica que va a colaborar con la justicia y presenta recursos, usted los ha presentado, de nulidad ante la Fiscalía, la tutela de derechos, reprogramación de fechas y ahora el tema del Congreso propiamente respecto a que quiere responder por escrito, cuando podría hacerlo por una cuestión de gesto de transparencia, podría hacerlo citando a la comisión. A eso es a lo que me refiero. Pero obviamente supongo que usted tiene su posición al respecto porque es una cuestión legal y usted la ha señalado propiamente. Sí, pero lo que hay que entender acá también es que hacer que se cumpla la ley no es de ninguna manera dar señales de no colaboración. Claro, bueno. Tú colaboras dentro del marco de la juridicidad y la Constitución. Muy bien. Por ahí ya no.
Doctor, para finalizar, porque ya me están cortando. Hoy día hubo un incidente durante la audiencia de tutela de derechos. Estaban en una sesión Zoom y apareció una imagen bueno, que ha llamado muchísimo la atención, obviamente. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Porque tengo entendido que en la leyenda de esta imagen o este cuadro que apareció en la sesión Zoom aparecía el estudio al que usted pertenece. ¿Exactamente fue así? Sí. ¿Ya? Hay que aclarar ahí. A ver, por favor. Sí. Es una buena pregunta, Jorge. Mira, yo me conecto, así como ahora, Benji Gregory Espinosa Ramos. ¿Ya? Y mi equipo se conecta con el logo de mi estudio, con mis iniciales. Ya. O sea, mi acrónimo, Benji Espinosa Ramos. Un tercero, que además de manera burda, se pone el nombre, dice, Asistencia Estudio Espinosa Ramos. Mi estudio no se llama Espinosa Ramos. Mi estudio es Benji Espinosa, abogado, que es distinto. Entiendo. Pero claro, cuando quieren perjudicarte, cometen este tipo de tropiezos. Ya. Y burdamente se conectan, ¿no? Y comparten eso. Entonces, lo que hay que aclarar ahí es, primero, no ha sido nadie de mi estudio. Ya. Segundo, no he sido yo ni nadie del estudio. Y tercero, lo más importante, esto mismo que ha pasado hoy, correcto, en la audiencia del presidente Pedro Castillo, también ha pasado hoy en el juicio del expresidente Humala. Lo mismo, la misma imagen. ¿Y quién da el acceso a estas sesiones, a estas audiencias? El especialista de audiencia, nosotros ¿El no. Poder Judicial? Los abogados no controlamos. El Poder Judicial. O sea, ¿habría una responsabilidad, digamos, por esta filtración, este ingreso inadecuado, ilegal, de alguien más dentro de esta sesión? Es que en realidad lo primero está en quién es la persona que lo ha hecho. Y yo ya se lo dije al juez de manera oral y se lo estoy presentando de manera escrita. Yo estoy pidiendo que se identifique, porque por el IP se puede saber de dónde ha sido, de qué lugar, de qué distrito, para poder saber el responsable. Muy bien. Y nosotros lo vamos a denunciar como corresponde. Doctor Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias, Jorge. Listo. Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Son las 4:51.